Abren sus Biblias ahora, 1 Corintios capítulo número 10, 1 Corintios capítulo número 10, y luego teniendo su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie y vamos a leer la lectura bíblica. Debe tener ahí en sus manos también las notas. No se oye, hermanos, que pongan por favor, necesitamos volumen aquí, hermanos. Muy bien, vamos ahora en nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 10, ¿todavía no se oye? Ok, hay que hablar, a ver qué está pasando. Muy bien, aquí estamos, hermano, 1 Corintios capítulo 10, versículo número 14, y vamos a leer la lectura bíblica. Por lo menos aquí en el púlpito, algo ya para que puedan oír. Dice aquí la palabra, aquí estamos ahora. Muy bien, dice que en versículo número 14, por tanto, amados míos, huid la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que los sacrifica, se daba a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Oremos. Padre Santo, te pido en esta tarde por tal vez algunos que están provocando a celos al Señor, tratando de hacer todo a su propio camino, que pueden tomar de esta cena y luego dejar la mesa a ir también a los del mundo. Y Señor, que tú da convicción que no está bien hacer así, que tú eres un Dios celoso y santo. Y sino que nosotros tenemos gratitud por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Mi oración, Señor, es que tú nos uses ahora. Gracias por todo en tu nombre precioso. Amén. Pues tomar asiento, hermanos. Esta semana pasada nosotros vimos por lo menos la celebración del día D, que cuando entraron en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, que miles sobre miles de los soldados de los Estados Unidos y 2.500 murieron en ese mismo día, así como entraron para libertar a los alianzas de nuestro país. Tenemos ahora ceremonias para recordar, o también hay días recordando Pearl Harbor. Y Señor, cuando hablamos de una palabra hablando de eso es recordar. Pues nosotros fácilmente nos olvida los sacrificios que otros hicieron por nosotros. Y Dios sabía que en nuestra mente, nuestra manera, que nosotros vamos a necesitar ayuda para recordar hasta el sacrificio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, más que cualquier otro escritor de la escuela militar del Nuevo Testamento, estuvo dándoles la razón por lo cual que deben recordar especialmente la obra del Señor Jesucristo. Sin duda, Dios quiere que nosotros recordemos ese sacrificio de su Hijo Jesucristo. 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 dice: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, para entender el contexto del pasaje de hoy, en la iglesia primitiva en el primer siglo, y especialmente la iglesia aquí en Corinto, fue una iglesia, muchos que estuvieron dentro de politeísmo, que no era algo raro que algunas ciudades, así como vemos que los diferentes que están creyendo en otros, y luego casas de dioses,
en cuanto que hubo muchos dioses falsos y estuvieron hasta marcados en eso. Y luego vemos que hubo muchos dioses de Apolos y otros más, y estuvieron adorando a esa estructura. Y un problema de la iglesia en Corinto es que ellos estuvieron practicando las ordenanzas de la iglesia, estuvieron en compañerismo, comunión de los santos, pero también ellos salieron para entrar también en estos otros templos y estuvieron hasta inmorales y luego sirviendo y luego volviendo otra vez a la iglesia, tratando de adorar en ambos lados. Y vemos que hoy en día es igual de importancia este tópico. La iglesia local es el cuerpo de Cristo, es una asamblea llamada fuera. Nosotros tenemos la autoridad de recibir miembros, también de expulsar miembros, para restaurar miembros y luego disciplinar a miembros. Lo vemos muy claro. Dios es un Dios celoso y muy claro aquí que Él no quería que sus hijos estuvieran haciendo los dos lados. Él no quería que estuvieran adorando a Dios en su iglesia y luego yendo a otra mesa llamada una mesa de los demonios, que tiene otro contexto totalmente, y luego haciendo las dos cosas a la misma vez. Los 10 mandamientos, vemos que dice que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Y Él no quiere que algunos de nosotros, Él quiere todos de nosotros que estemos ahí. Es un principio que encontramos en 1 Corintios capítulo número 10. Ahora, los dioses falsos, ellos están esperando y también ellos andan con otros dioses falsos. Dagón, él pudo andar con otro dios, Bel, y luego también con otro dios pudieron, de madera, de piedra, de madera. Los dioses falsos pueden cohabitar, pueden estar ahora. Cuando vemos con Dios, vemos que todos esos dioses de todo eso deben estar echados fuera, porque Jesucristo tiene que tener la preeminencia en la vida del creyente y en la iglesia. Por eso Dios quiere nuestro enfoque en total, y por eso Él está buscando que mantengamos pureza y el enfoque en Él. Estamos aquí para congregarnos aquí y con el pan y la copa, recordando la sangre derramada, el cuerpo quebrado, y antes de celebrarlo tenemos el mandato de probarnos o examinarnos, y no debemos participar si hay pecado dentro de nuestra vida, porque dice que hasta algunos enfermos y débiles y hasta algunos muertos, ese Dios se trata con este cuerpo y la mesa en que estamos congregando como algo exclusivo, no solo para los salvos y luego los bautizados, sino también que andemos en pureza, consistencia, no con perfección. Pero cuando habla con la iglesia en Corintios, está llamando este pecado. Está hablando mucho del pecado por nombre, y luego también los nombres de aquellos que estuvieron involucrados en adulterio, en chisme, y que ellos deben voltearse de ese pecado y luego seguir con piedad, con temor ante Dios. Por eso es igual como que vamos en la iglesia, que la mesa es un lugar de pureza, compañerismo santo y un llamamiento para dar a Dios el primer lugar. Por eso cuando vamos a hablar acerca de la naturaleza de su cuerpo, vamos a estar viendo lo que les he enseñado. Número 1, en las notas, vemos primero el problema de la idolatría. Versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios está recordando a la iglesia que si van a estar dentro de la iglesia, si van a ser miembros de la iglesia, si van a participar en la cena del Señor, entonces deben huir de la idolatría.
Huir es esa palabra, ese griego que es fuego. Huir o evitar, buscar en eso. La idolatría es cualquier imagen, adoración, ritual, práctica o vicio que se interponga entre el verdadero Dios y nosotros. Por eso hay algunos que están poniendo otra cosa que llamamos ídolo. Pero hay algunos que tal vez no vamos a saber de lo que hay. Muchas veces son ídolos en secreto. Pero estoy diciendo en esta tarde de que ese servicio puede ser una advertencia para alguien para voltearse de su ídolo mientras que hay esperanza. Voltearse de ese ídolo e ir a la cruz y buscar el perdón de Dios. Gracias a Dios que Él está dispuesto para perdonarnos cuando nos volteemos ese ídolo, sea algo de imagen o una persona o algún un rito o algo en la televisión. D.L. Moody, él dijo que hoy en día es necesario tierras paganas para encontrar dioses falsos. Los Estados Unidos está lleno de ellos. Cualquier cosa que ames más que a Dios es tu ídolo. Por eso vemos que cualquier cosa que es un ídolo en eso. El atractivo de los ídolos radica en que son visuales, portátiles, tangibles. Ese es algo que se pueden ver. Y estoy hablando con un misionero de Tailandia hoy, y él estuvo diciendo como que hay muchos templos y tienen Buda ahí dentro de eso, y luego está lleno, como 99% de ese país son budistas. Y es algo que es muy fácil para ver, porque ahí están los ídolos, ahí están los templos. Es algo que puede ver cómo ellos están metidos en eso. Y cuando alguien va a Cristo como Salvador, también están volteándose desde esos ídolos para el Señor Jesucristo. Y para nosotros decimos que sería algo problemática si alguna iglesia ya en Tailandia, y se estuvo yendo a la iglesia con ese misionero, y luego están ahí con su familia, y el día siguiente van al templo de Buda adorando a un ídolo, dando dinero a ellos, y luego siguiendo eso, y luego hasta quemando inciensos. Pues sería una manera de pensar que a lo mejor no entendieron ni el evangelio. Pues cuántos pensamos que es algo comprensible para pensar en eso. No puede tomar de la copa del Señor y la copa de diablos. Pero en realidad está pasando en las iglesias aquí en los Estados Unidos. No es Buda, o tal vez también puede ser a alguien más u otra cosa. Pues dice que debemos apartarnos de esa idolatría. Por eso en inciso A debemos apartarnos de la idolatría. En inciso B debemos discernir las trampas de la idolatría. Versículo 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El Señor muchas veces, el apóstol Pablo dijo: tengo mucho más para decirle, pero no puede soportar todo ahora. Muchas veces nosotros vivimos con menos discernimiento que nosotros debemos tener en nuestra vida. Muchas veces no estamos contentos no estudiar la palabra como debemos. La iglesia en Corinto era una iglesia lleno de bebés, lleno de los carnales, y dijo: tengo que hablarles como carnales, no como espirituales. Por eso él está hablándoles como hombres sabios. Juzgad lo que yo estoy diciendo. Y así como estoy predicando el evangelio esta noche, yo estoy animándoles que juzgar lo que digo por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra juzgar está hablando acerca de estimar y luego poner una opinión en lo que yo estoy diciendo. Pablo está diciendo: yo estoy bien o soy mal, quieren decidir. Pues muchas veces no quieren escuchar la predicación porque es una declaración fuerte, y uno que escucha la predicación que es obedecer o ir a su lado, le lleva a una decisión en su vida. Pues el apóstol Pablo llega a esa decisión y tómala. Juzgar lo que estoy diciendo: está bien adorar a los ídolos y luego volver aquí a la casa de Dios, o no está bien, decide lo que está. Y nosotros
pensamos, pues, ¿cómo es que alguien podría adorar a Buda y también el día siguiente a Cristo? Pero nosotros queremos vivir, aquí está la iglesia, y luego seguir después una vida que no está pura, no está buena, yendo a cualquier vicio o trabajo, a lo que están haciendo. No podemos mezclar las dos copas. La ciudad de Corinto fue dedicado precisamente a la diosa del amor, hablando de la pasión sensual. Ese templo de los idolatría estuvo en un lado a la orilla de la ciudad, ahí en una parte muy alta, y luego también un templo de Venus, y era un lugar muy atractivo a los corintios, en cuanto que muchos fueron delante de todos. Idolatría y estuvo pasando en la vista de todos, y luego todos ahí subieron en los dioses falsos, y está diciendo, si son sabios, van a pensar en esos ídolos. Y por eso cuando hablamos de lo que está en 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibiste y nos convertiste de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Unas pruebas de un budista es cuando que uno cree en Cristo, da vuelta, pone espalda a Buda para poner su fe en Cristo. Y aquí en esta época estuvieron poniendo su fe en Cristo, pero también dando la espalda de lo que eran los ídolos. Y por eso nuestra vida cristiana, esos ídolos pueden volver y ser un problema otra vez en nuestra vida. Por eso una vez y otra vez necesitamos echar fuera los ídolos, porque no podemos celebrar la cena y también la copa de los demonios. Por eso debemos discernir las trampas de la idolatría. Ahora hay tres maneras en que uno puede estar dentro de la idolatría, y lo tienen ahí en sus notas en esta tarde. Cuando hablamos aquí en versículo 14, versículo de 14, idolatría. Pero el primer tipo es Dios verdadero, adorar a Dios verdadero en el camino equivocado. Dice ahí en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del cielo. La esencia de la idolatría es albergar pensamientos sobre Dios que no son dignos de Él. Hay unos que piensan y dicen, yo sí creo en Jesús, están adorando a Dios, están adorando al Dios verdadero, pero en un camino equivocado. Pueden orar a los santos o a la Virgen, o pueden estar arrodillado delante de una estatua. Dicen que creen en el Dios verdadero, pero le están adorando en una forma equivocada. Y por eso la iglesia católica está llena de idolatría. Está triste, pero también verdad. Y muchos lo han visto. Personas que están haciendo sus ritos delante de una estatua y orando y besando, y luego unos que adoran y luego que sanan, y los que cuidan, y siempre es un santo para cuidar lo que es su necesidad, y muchas maneras que están buscando. Y hermanos, eso se llama idolatría, y debemos huir de la idolatría. Segundo tipo de idolatría sería adorar a los ángeles. Eso también está en la edad del nuevo movimiento de hoy en día, en varios lugares, en Arizona y parte aquí en California, en la iglesia mormón, muy común que están adorando. Dice en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Hay libros. Una librería, un libro que dice el ángel de la luz. Lo que están hablando, no está hablando del ángel verdadero, sino que están hablando acerca de los ángeles caídos que siguen a Lucifer, a Satanás. La tercera parte de los ángeles siguieron
a Satanás. Y por eso es él quien dijo, seré semejante a Dios. Y esos demonios están adorando y luego siguiendo en eso, en una religión falsa, en que están buscando una luz espiritual que es una luz falsa, es un sustituto a la fe verdadera que hay en el Señor Jesucristo. Y luego tercera manera, en versículo 3 es personas, adoran a personas en vez de Dios. Moody dijo, hoy en día no es necesario ir a tierras paganas para encontrar dioses falsos. Los Estados Unidos está lleno de ellos. Cualquier cosa que ames más que a Dios es tu ídolo. Un novio o novia puede ser ídolo. Y es difícil cuando apenas están sentimiento, aceptación y que tal vez es la persona y pensando mucho acerca de persona. Pero cuando hablamos de la relación y necesitamos ahora ese algo que está poniendo siempre Cristo céntrico en la relación. La relación que le distrae de su familia y de su iglesia es un ídolo. Y hay que voltearnos de ese ídolo. Una persona no deja algo para la nada. Siempre hay algo que está llevándole fuera de la iglesia. Yo no sé cómo se llama o ese lugar, pero hay algún ídolo porque no deja algo para ir a nada, sino que siempre hay algo que está trayendo y esa cosa es un ídolo que está en su vida. Ahora, esos son los tipos de idolatría. Dios verdadero en el camino equivocado, los ángeles o las personas. No es la naturaleza de lo que hace, sino que es el origen de lo que hace que determina la espiritualidad. O sea, si un origen que está lleno de la carne va a ir a un lugar equivocado. Vemos aquí en 2 Corintios, capítulo número 10, pueden buscarlo o también están sus notas, pero versículo 3. Dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, no me importa cuál imaginación es. Si está calándole fuera de Dios, es un ídolo. Pues una imaginación que hay alguien allá afuera que está mejor que su esposo, su cónyuge. Puede ser una imaginación que hay algo que da más placer fuera de la voluntad de Dios. La imaginación que hay otra forma de religión que sería más que tiene más cumplimiento en la vida, pero aquí está diciendo las armas de no conocemos no son carnales sino poderosas, son espirituales. Ese son para destrucción de fortalezas, porque hubo muchos en aquel lugar muy carnales que ellos hubieron jalados hacia Venus y hasta otro dios, en donde ellos fueron llevados en inmoralidad o también el chisme, y ellos estuvieron pensando y pensando más que su esposa, más que su familia, pensando en esos ídolos allá en ese cerro. Y Dios dice que hay que echar fuera lo que es y cualquier cosa que está exaltado ante Dios en eso. Y cuando va al mundo romano va a encontrar que tuvieron cualquier tipo de pecado y dibujos en las paredes y lugares en donde tuvieron imágenes, y los hombres que estuvieron batallando en eso, cuánto más hasta el internet de hoy en día. Y ese tipo es el tipo de la imaginación que hay que echar fuera. Señor, perdóname por ese pensamiento, perdóname por lo que vi. No quiero que tome parte, yo no quiero verlo jamás. Mi corazón no quiero. El problema con la idolatría es que los trae afuera de Cristo, destruye vidas, testimonios y familias. Y debemos entender la palabra de Dios dice: huid de esa idolatría. Huid de la idolatría. Número 2 aquí, no solo el problema de la idolatría, sino también vemos la prioridad de la copa. La prioridad de la copa. En versículo número 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, la copa de bendiciones está refiriendo a la mesa del Señor que vamos a celebrar en un minuto más. La copa nos trae al enfoque. ¿Cuántos sabemos que sí está difícil, es fácil perder el enfoque con su bien ocupados y cada día que muchas veces puede perder el enfoque? Y hasta que llegando aquí, los platos que vemos allí, pues nos trae a algo diferente. Y luego esa copa y ese pan es algo para traer la atención, nos recuerda que nosotros somos posesión pagada, somos comprados por sangre. Glorificad pues a Dios en su cuerpo, es el cual son de Dios. Por eso vemos ahora el significado, significados elementos. Esa comunión es la comunión de la sangre de Cristo. Primero vemos la palabra comunión, que viene de la palabra griega koinonia, que significa de la asociación, la comunidad, comunión, participación. Así como estamos juntos aquí para celebrar, recordamos que nosotros somos uno en espíritu. Él desea que seamos uno en espíritu. La única manera para ser uno en espíritu es que cada uno seamos salvos. Lo único que nos hace dignos de la copa es que seamos salvos. Yo creo que los elementos que vamos a compartir en esta tarde son compartidos a los miembros de la iglesia local. No tenemos una casa abierta y servir aquí en la mesa. Eso es algo para la iglesia, el cuerpo, la membresía. Somos salvos y luego también unos en espíritu. Es un tiempo que ese cuerpo tengamos compañerismo. El pecado rompe el compañerismo. Es por eso cuando los que están viviendo en pecado abierto, vamos a ellos, tal vez con un diácono, staff, le decimos, pues le amamos, queremos ayudarle sobre vencer de lo que está, porque si no, va a llegar un momento en que no podemos tener compañero con usted. Queremos ayudarle, restaurarle, porque somos unos del Espíritu, uno en el Señor, y el pecado rompe ese compañerismo. Por eso dice aquí en el capítulo siguiente, antes que celebremos esta mesa, pruébese, examine su vida. Sea seguro que es salvo, que está siguiendo, que no está persiguiendo un ídolo en su vida. Porque el significado que vemos en ese compañerismo es el compañerismo de nosotros. Y es algo poderoso en la mano de Dios cuando nos juntamos en la unidad del mismo espíritu. Y esta mesa es un momento que podemos estar llegando en ese momento para juntarnos en compañerismo. Y recordamos que en la última cena hubo un incrédulo que estuvo allí, era miembro de la iglesia, llevaba el dinero, su nombre era Judas. Y él era traidor en contra de Cristo. Por eso este pasaje no está dándonos autoridad de obligar la pureza, pero no solamente que Dios está dando. Yo soy solo explicando el diseño de Dios, el significado de esos elementos son, y luego están ahí para comunión entre nosotros. La copa es una comunión medida que identificamos con su expiación de sangre. Cuando levantó esa copa, eso mostrando lo que hay, dice en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el significado de la copa, que ni modo lo que es el pecado está limpio en la sangre de Cristo. El pan está simbolizando su encarnación, recordando que Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice ahí en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Vemos también no solo el significado de los elementos, sino ve el mensaje de los elementos. Versículo 18 dice, mirad Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora el mensaje de esos elementos en esta tarde, como estamos tomando la copa, comiendo el pan,
No está dando el mensaje que vamos a ser salvos, somos salvos por la fe en Jesucristo. El mensaje de estos elementos, número uno, estamos unidos en Cristo, es identificándonos con Cristo. La iglesia local es un cuerpo de creyentes individuales unificados en Cristo. Un autor dijo: en el corazón del significado actual de la Cena del Señor está nuestra comunión o compañerismo con Cristo. Y aquí el término servicio de comunión. Muchas veces decimos vamos a celebrar la mesa del Señor o un servicio de comunión. Estamos teniendo comunión con el Señor y unos con otros. No estamos en algún club del mundo hoy en día. Cualquier ese club que hay en el mundo. Esta es la iglesia del Dios viviente y estamos identificándonos no con un líder político, sino a nuestro Señor Salvador Jesucristo. El problema es que en Corinto no fue exactamente así. Fueron maneras en ellos, fue pecado abierto. Tuvieron adúlteros en la iglesia. Y la verdad es que el apóstol Pablo tuvo que tratar con todo esto, así como escribió a la iglesia en Corinto, recordándoles de esos desafíos que deben estar viviendo según la palabra de Dios. Vemos aquí en capítulo número 5, versículo 1: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No eran humildes, no querían arreglarlo. Ellos querían seguir, dice ahí: no deberías más bien haberos lamentado para el que fuese quitado entre nosotros, el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado, al tal cosa ha hecho. Y está hablando de entregar, versículo 5: el tal sea entregado a Satanás para destruir la carne. Pueden leer siguiendo, porque hay muchas ilustraciones dadas acerca de los pecados de esta iglesia. Hay un tiempo para paciencia y hay tiempo para confrontar. Y nosotros tenemos el privilegio de personalmente podemos tratar con algo, y el mejor tiempo para tratar con eso es en este momento. Como yo no estoy en compañía del Señor, no estoy viviendo en obediencia, y nos arrepentimos y volvemos ahora al compañerismo. 1 Corintios capítulo 11 dice, versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino que para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cuenta. Y lo dijo siguiendo en versículo número última parte: ¿qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabo. O sea, sino los que están llegando ya bajo la influencia del alcohol, están embriándose. Ellos están ahora en ellos, y yo no los voy a alabar por lo que están, porque no son dignos de esa adoración y alabanza. El mensaje de elementos es que debemos estar unidos en Cristo, en el mismo lugar, y luego espiritualmente juntos, y esa iglesia no estuvo. También es un mensaje que somos participantes de Cristo. Versículo 18: mirad a Israel según la carne, que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdote tomó del altar, nosotros somos los que participamos en el altar, en el Señor Jesucristo. Somos creyentes en Cristo. Dice 1 Corintios 6, 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Idolatría nos jala del compañerismo. La prioridad de esa copa es traernos a otra vez a la comunión, una oportunidad de arrepentirnos del pecado, una oportunidad de estar bien con Dios, que pertenecemos a Cristo y estamos en compañerismo uno con otros. Es la prioridad aquí en esa noche. Por eso hacer esto en memoria de mí. No digo tal vez va a querer venir, sino hacer esto es una prioridad en su vida. El problema con idolatría que vemos aquí, y vemos también ese problema, la prioridad. Y ahora vemos el número 3, el propósito de la separación. ¿Por qué dice Dios que debemos salir del lugar de idolatría? Salir y ser separados. ¿Cuál es el propósito de eso? Lo vemos aquí en versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O dice versículo 22, provocaremos a celos al Señor, son más fuertes que Él. Está diciendo que debemos pertenecer a Cristo y ser parte de Él. Y luego por eso vemos ahora inciso A, la advertencia contra la adoración falsa. Él no quiere que tengamos compañerismo con los diablos, los demonios. Los demonios están tras de cada ídolo. Los ídolos en Tailandia están tras de el trasfondo es el diablo, es Satanás. Por eso son casas de demonios, hasta tratando de asustar a otros demonios. Es algo que debemos entender que es algo verdadero. Ahí en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es el Antiguo Testamento, no es Tailandia, es la iglesia y la iglesia de hoy en día. Que hay demonios que están ahora tratando de desviarnos de lo que nuestra lealtad debe ser a la cruz. Y ningún ídolo entre Él y nosotros, nada entre Dios y nosotros. 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas siempre quieren decir que Jesús es uno de los dioses, y hay muchas maneras para adorar a Dios y muchas maneras para vivir la vida cristiana. Yo puedo estar en pecado y vivir la vida cristiana. Yo puedo hacerlo de mi forma y estar bien con Dios. Ese J.C. Ryle que vemos allí. Tenemos el hábito de asistir a la mesa del Señor. Si es así, ¿con qué ánimo lo hacemos? ¿Nos acercamos con inteligencia, humildad y fe? ¿Entendemos lo que hacemos? ¿Realmente sentimos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo? ¿Realmente deseamos vivir una vida cristiana, así como profesar la fe cristiana? Feliz el alma que pueda dar una respuesta satisfactoria a esas preguntas, que siga adelante y persevere. Un cristiano sabio necesita esa mesa y necesita saber qué está haciendo cuando está participando. Saben que hay millones en este mundo que simplemente toman el pan, toman la copa y ni saben lo que están haciendo. Dios dice que debe saber. Ese es el momento del amor, unidad, comunión y recordar, Señor Jesucristo, una advertencia acerca de la adoración falsa. Si se ve el testimonio del cristiano ferviente. Versículo número 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis participar de mesa del Señor y mesa de demonios. No os provocaremos a celos al Señor. Él estuvo hablando en una ciudad que estuvo llena de prácticas paganas. Ellos estuvieron adorando a muchos dioses diferentes. Ahora, como llegan a Cristo, su adoración es adorar a un solo Dios, el Señor Jesucristo. Por eso
no pueden tener una lealtad dividida. La iglesia moderna quiere una lealtad dividida. Un servicio a la semana suficiente, que no interfiere con su vida. Lo que hay de jugar y relaciones son lo suficiente de Dios para tener una conciencia, pero no es suficiente para cambiar la vida. Y muchas veces los cristianos en Corintios llegaron a esos ídolos y ellos tuvieron sus fiestas. Eran copas en los ídolos para hacerse borracho delante del ídolo, para honrar al ídolo, y tomando de esas copas y luego tomando esa copa en la presencia del ídolo, estuvieron adorando a aquel ídolo. Estuvieron diciendo delante de Venus, ese momento, usando esa copa para adorar a ese diablo. Y Dios dice, no puede tomar la copa del diablo y la copa del Señor. Y hermanos y amigos, si a cualquier otra copa en su mano, aparte del Señor, necesita bajarla. Porque nadie puede servir a Dios y la riqueza. A los maestros no podemos. 2 Corintios capítulo 6, 14. 2 Corintios 6, 14, en la nota lo tenemos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y es porque una persona salva no debe tener novio inconverso. No quiere que estén en yugo desigual. Un yugo es para amarrar dos animales. Y luego si hubo un animal grande, otro más chiquito, pues nunca pudieron trabajar juntos. No pudieron trabajar así. Necesitaban todo igual. Toma una persona salva con uno incrédulo, pues el incrédulo va a bajar al creyente. No podemos en la copa del diablo y también tener la copa en esta noche y pensar que va a ser un cristiano éxito. ¿Qué dice? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Dios está llamándonos a ser un testigo, de tener un testigo ferviente cristiano, y está diciendo que no podemos estar aquí adorando con ese Belial y luego conodiámonos y luego dice, qué bueno cristiano es eso, que sus manos arriba, está ahora tocando la música, él está haciendo todo bien. Eso va a hacer daño al testimonio. Efesios 4, 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, y para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la mayoría de lo que tomaban era de alcohol delante de los ídolos. Y algunos hay que piensan que pueden tomar ese alcohol y no hacer nada. No hay nada que sale que sale de alcohol. Que no sea una costumbre que un poco en la tarde está bien. No está bien. Isaías 5:11, ay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez, en que están hasta la noche, hasta el vino lo enciende. No tiene que estar tomando para poder tratar de avanzar su carrera o encontrar aceptación con otros. Debemos sentir la convicción que cuando estamos con alguien, nosotros pertenecemos a Cristo, no a la copa de ellos. Su testimonio debe decir que yo no voy a tomar de esa copa, no voy a la casa del ídolo, no voy a la cantina a hablar de lo malo. Yo no puedo tomar la copa del Señor y también del diablo. Pertenezco a Cristo. Yo he visto a algunos hombres despacito dejando sus familias, dejando la iglesia,
Y la historia empieza a descubrir de que mucho más antes que salieron ese compromiso, empezaron a tomar. Y luego dejaron de diezmar. Y muchas cosas empezó a empeorar en su vida. Y hace que cuando él está viendo lo que está pasando, normalmente ha sido una manera que está siguiendo por un tiempo. Hermanos, no pueden tomar la culpa del diablo y también la culpa del Señor. ¿Qué pasa si intenta de hacerlo? Muchos cristianos quieren los dos. Voy con el mundo hasta un punto y con Cristo al otro punto. Pues yo tengo una panorámica más amplia, una vista más amplia. Yo creo que sí puedo vivir aquí esta forma y también a la iglesia. Pero déjame decir lo que puede estar en versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? Ahora, la Biblia describe que Dios es celoso, ¿verdad? Yo he visto a algunos que tal vez tienen una ilusión en sus celos o celos en la vida. Esa persona miró a esa persona o tal vez le ama más que a mí o una cosa más que a mí. Y yo sé que a veces pasa cosas, pero también he visto situaciones en cuanto que alguien está poniendo mucha atención a otra persona que no debe y otro miembro de la familia no está cómodo con eso. Se siente un espíritu de celos. Yo no sé que podemos entender la naturaleza del celo de Dios, pero desde que está en la palabra voy a intentar explicarlo. Que hay un Dios en el cielo. Y cuando está dejando a Él al lado, o su hobby, o algo del internet, un amigo, su juego, hay un Dios en el cielo que va a ver. Y Él va a tratar de agarrar su atención. Le ama, le quiere. Él quiere compañerismo con usted, como de Adán y Eva. Él les creó para compañerismo. Y no piense por un momento que Dios no sabe lo que está haciendo. Él lo sabe. ¿Está provocándole a celo? ¿Está provocándole a celo esta noche? Si lo está haciendo, es más fuerte que Él, como dice en el versículo aquí. ¿Piensa que puede jugar ese juego con Dios y ganar? ¿Piensa que podemos de voluntad dejar al lado y luego tener éxito? ¿Verdaderamente pensamos que podemos desobedecer la Escritura y ser felices? ¿Es más fuerte que Dios? ¿No está cerca de usted y la iglesia? ¿No está cerca de usted y alguna otra persona? Esta mesa es todo de usted y Dios. Todo de usted siendo leal a Dios, compañerismo con Él, recordando el sacrificio de su Dios. Y si está tratando de decir que yo puedo tomar de su copa y también la copa del diablo, y está bien, no hay problema, está provocando a Dios y no es más fuerte que Dios. No, solo escucha, pregunta Ananías y Zafira. Estudia la palabra de Dios, como que fue por Acán. ¿Provocaremos a Dios a celos? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué ídolo debe tirar antes de participar con la cena en esta noche? Que Dios nos dé la gracia de ser honesto ante de Él en ese momento.